Hola muchachos, muy buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos Buenos días. días, profe. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Empezamos en 2 minuticos, a ver si logramos más quórum. Bueno, bueno muchachos, muy bien, ya tenemos el quórum requerido. Nuevamente, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión de clase después del receso que tuvimos. Quiero hacer algunos anuncios antes de iniciar como tal la clase. Quiero contarles que vamos a tener el segundo parcial, si Dios quiere, el otro lunes. El segundo parcial
va a indagar por todos los temas que vimos en clase durante el segundo corte. Básicamente, pues ahí revisamos, acabamos de ver el contexto histórico colombiano, vimos cómo fue el desarrollo de la hegemonía liberal, después cómo se fue dando toda la aparición de los distintos actores armados y se da pues toda esta violencia de mediados del siglo. Y posteriormente vimos también cómo llegamos a una Asamblea Nacional Constituyente que arrojó pues la expedición de la Constitución Política de 1991 y ahí logramos hablar sobre algunas ventajas comparativas que la Carta Magna le trae al país, sobre todo en términos políticos. Después vimos, empezamos a hablar ya del contexto internacional o el contexto global, y para ello iniciamos con un tema y una lectura sobre la estructura del sistema internacional, los actores, las dinámicas, la estructura del mismo sistema, del mismo sistema internacional. Y hoy vamos a hablar sobre globalización, y entonces, pues, por supuesto, este tema entrará durante la evaluación del segundo corte. Eso por un lado. Igual para la evaluación nos vemos aquí el lunes a las 11 de la mañana. Yo les doy algunas orientaciones previas sobre cómo va a ser la evaluación y listo. Y pues la idea es explicarles la tipología de preguntas y dar como algunas orientaciones generales. El objetivo de estar conectados, como se los he dicho, o como se los dije en el primer corte, es que podamos ir resolviendo las inquietudes que se presenten a lo largo de la presentación del parcial, si las hay, para que ustedes pues no vayan a tener ningún tropiezo en la presentación del mismo. Eso es lo que me interesa. Por eso les pido el favor que nos conectemos aquí a las 11 y mientras estén presentando el parcial, pues que no se desconecten de aquí del aula del Zoom. Frente a las notas de las actividades complementarias, tenemos una actividad desarrollada en el aula que es precisamente toda la actividad que tiene que ver con la estructura del sistema internacional. Esa lectura que indagaba quiénes eran los actores, cuáles eran las dinámicas, qué se entendía por capacidades objetivas y subjetivas de los estados. Y lo que encuentro es que hay muchos que no presentaron esa actividad por A, por B o por C motivo. Otros me la enviaron al correo institucional y pues debido a eso he decidido ampliar esa actividad hasta mañana a la medianoche para que por favor quienes no hayan presentado la actividad a más tardar mañana la presenten, la suban por ahí. Quienes enviaron la actividad a mi correo institucional, la suban por ahí en la semana 8. Esa actividad está en la semana 8 y así yo no tengo que hacer un reproceso de ver mi correo institucional y de ver el aula, porque para mí eso es doble trabajo y pues tenemos un aula virtual, no vale la pena ponerme yo en esas. Pierdo mucho tiempo. Entonces, voy a dejar esa actividad hasta mañana a la medianoche para que por favor lo tengan en cuenta y la suban ahí. ¿Listo? Y lo otro es que voy a programar un quiz de repaso de estos temas que hemos visto en la semana 9. Lo voy a habilitar hoy, en la semana 9, repito, para que por favor estén atentos. Ese quiz de repaso va a estar habilitado por unos días hasta el viernes de esta semana. Tiene dos intentos. La nota más alta es la nota que queda. Entonces, por favor, estén pendientes en el transcurso del día. Y de todos modos, yo le hago saber a la monitora cuando el quiz esté habilitado para que pues todos puedan acceder a él en ese mismo momento, si es posible, o por lo menos que estén enterados de que ahí ya está
habilitado el quiz. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señora. Entonces, las actividades complementarias son el taller sobre la estructura del sistema internacional y el quiz. Esas son las dos actividades complementarias, que equivalen al 45% de la nota. Y el parcial es el segundo parcial, equivale al 55% de la nota para un total del 100%. ¿Listo? No es lo mismo el quiz que el parcial, no es lo mismo. Por favor, tengan eso claro. El quiz es una actividad complementaria. El parcial es el que vamos a desarrollar el día lunes. Bueno, entonces si no, no, Vanessa, el parcial es escrito. Así como hicimos el primer parcial. Pase por el aula. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar sobre globalización, porque pues definitivamente la globalización es un proceso que caracteriza al sistema internacional, al contexto global, y que es irreversible, ¿no? Hay que empezar diciendo que es irreversible. Entonces, permítanme, por favor, ya les comparto la página a la que quiero que entren. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a hacer esta clase muy interactiva, muy interactiva. La idea es que podamos opinar, podamos aclarar conceptos utilizando esta herramienta que se llama Mentimeter. Entonces, les pido el favor que entremos a esta página www.menti.com. Y cuando estemos ahí, por favor, le damos este código: 33 96 528. Lo primero que quiero es que me digan, lo primero que quiero hacer aquí es que en este slide ustedes me digan qué entienden por globalización. Y a partir de ahí hacemos toda la discusión. En 2 palabras, ¿qué entienden por globalización? El objetivo del ejercicio es que la palabra que mayor tamaño vaya tomando es por la que más se entiende que es globalización. Así que si ustedes ven una palabra que está ahí ya puesta y con la cual ustedes están de acuerdo que es globalización, repítanla. No hay ningún problema. Ya pueden iniciar.
Bueno, muy bien. Por favor, levante la mano quién, quién colocó o quiénes colocaron integración mundial. Joana. Joana, ¿por qué para ti la globalización es un proceso de integración mundial? Buenos días, profe. Creo que la globalización es, bueno, sí es una integración mundial porque es como un proceso un proceso como político, económico, donde como que se alinean varios países o se alinean, no sabría cómo explicarlo bien, pero creo que es eso, que pues como que se alinean varios procesos políticos, económicos de, de muchos países. Sí, sí, por allí es el asunto. Muy bien. Efectivamente es un proceso de integración mundial. Ya les explico por qué. Espérenme, yo quiero seguir viendo aquí. Bueno, sí, es un proceso de integración mundial desde lo económico, entonces quienes pusieron proceso económico, sistema económico, crecimiento económico, bolsa de valores, conexión a nivel mundial, liberación económica, comercio internacional, en fin, es un proceso de integración a escala planetaria que recoge muchos ámbitos, por no decir que casi que todos los que tienen lugar en la sociedad. Pero espérenme porque es que aquí hay algunas cosas que bueno, espérenme, a ver, primero lo que quería preguntar es, alguien colocó algo que me llamó la atención. ¿Dónde está? Uniformidad. Por favor, levante la mano quien puso uniformidad. Edward, dale, Edward. Cuéntanos por qué. Buenas tardes para todos. Pues yo coloqué uniformidad porque, digamos, es como tratar de que el mundo, pues, hable un mismo idioma en todo el sentido de la palabra, o sea, digamos, en la parte económica, en la parte cultural, en la parte social. Entonces, digamos, es como que uniformar todo, inclusive todos los procesos, digamos, por ejemplo, yo trabajo en la parte de medición y yo me he dado cuenta que, pues, digamos, los sistemas de medición se están uniformando, estamos convergiendo a un solo sistema de medición y pues todo converge a un solo sistema, sí, que sea mundial y que todo el mundo, pues, lo maneje. Gracias, Edward. Muy bien. Digamos que entonces esa uniformidad de la que tú nos hablas es una uniformidad que podría ser ventajosa en cuanto a los procesos, digámoslo así. ¿Sí? ¿Sí Claro, explico? sí, señora. Ok, ok. Sí, 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 claro, porque pues al que todo el mundo pues maneje los mismos procesos, pues obviamente eso adquiere que pues todos, digamos, no sé, una persona en la China, una persona en la India, en Colombia, pues digamos, podamos entender, digamos, nuestros trabajos, pues porque son todos más o menos lo mismo, o sea, el ingeniero, los procesos constructivos son los mismos y casi todo lo mismo en todo el mundo. muy bien, Edward. Te agradezco mucho de verdad tu apreciación, porque la verdad es que no lo habíamos visto por ahí y tienes toda la razón. Efectivamente, por eso es ventajoso, hace que los procesos sean más eficientes, de que haya, bueno, me imagino unas ventajas totalmente comparativas en el sistema de producción, pero también esto tiene unas críticas en cuanto a lo cultural, ¿no? Que es donde también se ha hablado mucho de uniformización. Pero bueno, ya eso lo vamos a ver en su momento. Efectivamente, muchachos, ustedes aquí lo han dicho. Es un proceso de integración mundial a escala planetaria que nos pone en una situación de interdependencia a todos los actores que hacemos parte del sistema internacional. Por supuesto, este es un proceso que se lleva a cabo en muchos ámbitos, ustedes lo han dicho, económicamente hablando, es un proceso de globalización económica y ahí ya hay algunos ejemplos. Es un proceso de globalización política,
y cuando ustedes hablan de relaciones internacionales, pues estamos hablando de una globalización de carácter político. Es un proceso de carácter tecnológico o técnico, si se quiere. Ya lo vamos a ver, porque acá sí no vi que alguien colocara algo relacionado con el tema. Es un proceso, bueno, sí, quien habló de interconexión está hablando de un ejemplo de globalización técnica o tecnológica. Y es un proceso también de globalización sociocultural, de tal manera que cuando ustedes hablan aquí de multiculturalidad, de interculturalidad, pues están haciendo alusión a ese tipo de globalización. Muy bien. Siguiente pregunta, muchachos. No se me salgan de ahí, por favor. ¿Les gusta o no les gusta la globalización? Profe, es que esa pregunta está como un poco compleja, ¿no? Pues digamos que yo entiendo que a muchos hay aspectos de la globalización que no les guste y otros que sí. Entonces, pues no importa. Igual, bueno, no sé, no sé, pues miren a ver por dónde se inclina más la balanza. Y si alguien quiere participar contándonos por qué sí y por qué no, por supuesto, súper válido. Un ejemplo de globalización. Pues, profe, digamos que la globalización en cuanto al por qué sí, pues porque, bueno, nos permite tener nuevas experiencias, estar, digamos, como contextualizados con el exterior, eh, nos permite, pues, intercambios, pero en cuanto al no, digamos que porque se pierde mucho de lo local, mucho de lo que somos nosotros como sociedad, ¿no? Al privilegiar de pronto factores como la moda, la tecnología, los estilos de vida, pues empieza la globalización como a dejar de lado, digamos, las culturas autóctonas, las culturas indígenas, ese valor que tal vez se radica como sociedades de esos puntos de vista, ¿no? Así es. Muy bien, Justin, muy bien. Entonces vamos a darle aquí inicio. Bueno, no sé, Angie Paola quería decirnos algo. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Profe, pues la compañera, pues lo que decía la compañera, yo pues personalmente fue uno de los que dije que no, porque debido a que, bueno, y se ha estipulado, se han hecho estudios sobre que si bien es cierto que la globalización ayuda al crecimiento económico de un país, hace que pues que pierda su misma identidad, como lo que está pasando con las comunidades indígenas y los pueblos nativos de nuestro país, ¿no? Entonces a mí se me hace que esa, digamos, esa globalización exacerbada que se está viendo actualmente, está representando eso, un riesgo para que las comunidades desaparezcan, para que ese espíritu de identidad nacional que se tiene desaparezca, porque esa es una de las funciones de la globalización o de, digamos, de las tesis que tiene la globalización. Es como una especie de mundo unido, ¿sí? Entonces hace que, digamos, como que esos pequeños matices de la sociedad misma desaparezcan. Entonces, pues no sé, pienso yo eso. Muy bien, Angie. Excelente. Muy buen comentario. Ya hablamos sobre eso. Brian. Brian también quiere compartirnos su opinión. Sí, señora. Profe, yo pienso, y eh, al contrario de mi compañera Angie, creo que la globalización no es mala,
sino se dio en una época en las que las posibilidades eran eurocéntricas, entonces es una globalización eurocéntrica. ¿Por qué lo digo? Porque la globalización se empezó a surgir más que todo ahorita en la era tecnológica, pues por la facilidad de las interconexiones y el diálogo intercultural, por decirlo así. Pero lo que vemos es que se dio en un momento en el que, por ejemplo, las culturas iberoamericanas ya estaban básicamente perdidas. Entonces, pues, a raíz de eso se puede interpretar que la globalización dejó estos matices de la pérdida cultural e identidad de algunos pueblos, pero en realidad no fue a raíz de la globalización, fue a raíz de la invasión y la colonización de algunos pueblos indígenas, ¿no? O pues no solamente indígenas, porque también fue con los pueblos asiáticos que afortunadamente sí pudieron resistirse más a esta imposición de cultura. Pero entonces yo creo que la globalización no es mala porque la globalización en sí es un diálogo intercultural entre todas las naciones para llegar a una mejoría, pero pues se dio en un momento en el que ya se había perdido mucho de la cultura de muchas comunidades. Gracias, Brian. Claro, ese es el deber ser de la globalización, ¿no? Ya, muy bien. Ya vamos a hablar, vamos a profundizar en ello. No sé quién más quiera compartir su opinión sobre por qué le gusta o por qué no le gusta la globalización. Bueno, pues a ver, hay un autor muy reconocido, porque además fue premio Nobel de Economía, que se llama Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz fue premio Nobel de Economía, es economista, por supuesto, y fue director del Fondo Monetario Internacional. Él estuvo en las entrañas pues, del sector financiero capitalista neoliberal, y a raíz de estar ahí, digamos que él se aparta de esa ideología. De hecho, renuncia, si no estoy mal, al Fondo Monetario Internacional y escribe un libro que se llama Cómo hacer que funcione la globalización. Y entonces, precisamente, él dice que la globalización es un proceso irreversible porque ya estamos en un punto de integración tal que, pues eso no es imparable, y definitivamente con la llegada del Internet, pues eso llegó para quedarse y ha sido, digamos, como el hito en el siglo XXI. Lo que él hace ahí es precisamente pensarnos en otras formas de globalización y cuestionar, por supuesto, la forma como hemos venido precisamente globalizándonos. A medida que vayamos avanzando en la clase, pues vamos a hablar sobre esos pro y esos contra de la globalización. Pero efectivamente, todo tiene que partir de la base, como él lo dice, de que la dinámica de la globalización no sea una dinámica de imposición, sino de cooperación, de transferir capacidades a otros países, de enriquecernos en esa diferencia, de enriquecernos en esos faltantes que pueden otros llegar a solucionar. Pero ya vamos a hablar de eso, pues, para no adelantarme como mucho. Muy bien. Entonces, yo les había dicho que la globalización indiscutiblemente es un proceso de globalización en muchos ámbitos, entre ella la globalización técnica o tecnológica, que es por donde quiero empezar. Esa globalización tecnológica, pues lo que ha permitido es que se implanten, por supuesto, nuevas tecnologías, que es una globalización que permite elaborar información y transferir información en tiempo real. Y digamos que como estamos tan conectados por la información, pues eso también ha permitido la unión de varias regiones del mundo. Entonces, por favor, ayúdenme aquí citando un ejemplo de globalización tecnológica. Un ejemplo de globalización tecnológica. Seguimos aquí en el Menti, ¿no? Muy bien, eso.
Profe, una pregunta. Dime. ¿Se pueden marcar varias opciones? ¿Cuántas opciones les da? Como que 3, ¿cierto? ¿Tres? Ah, bueno, perfecto. Mira, a Gracias. ver, sí, no importa. Si te da 3 opciones, dale. Listo, perfecto. Gracias. Faltan 13 personas por participar. Bueno, 12 personas. Bueno, muy bien. A ver, entonces la crítica que se le ha hecho a la globalización tecnológica antes de empezar a leer lo que ustedes colocan ahí es que, digamos, ya se ha querido como empezar a reemplazar al ser humano por este tipo de globalización. Por ejemplo, un avance puede ser la inteligencia artificial, que ya, aquí lo han colocado exactamente. Pero entonces ahí es donde hay una, digamos, como una frontera muy delgada con la ética, ¿no? Porque pues nunca, por supuesto, la revolución tecnológica podrá reemplazar la capacidad de análisis del ser humano, la capacidad de cuestionar, la capacidad de lograr aportar, por supuesto, de ser constructivo.
Entonces, digamos que ahí está como el punto central de la crítica que se ha hecho a este tipo de globalización. Y lo mismo, por ejemplo, en servicios esenciales como la salud. Si bien ya existen máquinas que logran generar unos acertados diagnósticos sobre el estado de salud de una persona, pues sí se necesita el médico para que investigue a profundidad las causas de las enfermedades, para que también genere ciencia en cuanto a qué tipo de productos químicos, bioquímicos o naturales pueden ayudar a mejorar el cuerpo humano con ayuda de la tecnología, pero sin que el hombre deje de pensar. Es como a lo que me refiero. Entonces, muy bien. Diciendo esto, efectivamente, pues la Internet es la madre de la globalización tecnológica. Digamos que si no tuviéramos esta herramienta, pues no podrían tener vida o dinamizarse casi que la mayoría de ejemplos que ustedes dan aquí de globalización tecnológica. Las redes sociales que nos permiten no solamente interactuar con otros, sino también hacer negocios, seguir a protagonistas de en algún tipo de la esfera de la vida, bien sea un protagonista por el ámbito político, por el ámbito cultural, el ámbito arquitectónico, económico, biológico, bueno, en fin, poder seguir a personas que han influenciado nuestra vida, hacer amigos, muy bueno, muy bien. Las clases virtuales, por ejemplo, el uso de plataformas como el Zoom, el Blackboard, que nos permite poder estar aquí avanzando en el proceso educativo, en el proceso de educación y atendernos en este servicio en un estado de emergencia como en el que nos encontramos ahora, que es esta pandemia. Entonces, digamos que esa también es un ejemplo de globalización tecnológica. Los celulares, para podernos comunicar, prácticamente se volvieron un computador portátil. Las transacciones digitales, el hecho de poder hacerlo digitalmente, muy bien. La robótica, ya lo habíamos hablado. Los videojuegos, muy bien. El poder tener acceso a las bases de datos, muy bien. A poder acceder a las bibliotecas de otras universidades o simplemente pues contar con unas bases de datos muy sólidas en nuestras ciencias. ¿Qué es el telar? ¿Quién colocó el telar? Desconozco qué quiere decir el telar, pero le agradecería a quien lo colocó que nos aclare a qué hace referencia. El telar. Yo, profe, yo lo puse. Ajá. Bueno, pues no sé, o sea, yo le hablaba más que todo con respecto a la primera revolución industrial que se vio, ¿no? Entonces, donde todas esas máquinas textileras pues dieron como ese gran impulso a ese crecimiento económico que tuvo Europa a inicios del siglo XVIII. ¿Sí? Entonces, a eso me quería, a eso me quería como ir. Ah, muy bien, excelente, perfecto. Claro, como toda esa era de la industrialización precisamente avanza en la tecnificación de sus procesos para ser mucho más eficientes, para lograr mayor producción a escala. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces sigamos. Ahora vamos a tener que volver a entrar a la página, pero con otro código. Entonces, permítanme, ya les digo qué código es. Vamos a entrar, por favor, a www.menti.com, pero el código ahora es 3879928. 3879928. Y aquí entonces quiero empezar diciendo que la globalización indiscutiblemente tiene lugar muy fuerte desde lo económico. Ah, gracias, Angie, muy bien. Y cuando hablamos de globalización desde lo económico, estamos hablando entonces de que
hemos dejado un área de libre comercio, que básicamente lo que hemos hecho es derribar las fronteras para poder hacer intercambio de bienes y servicios. Y entonces es liberalizar la economía, ¿no? Liberalizar la economía, básicamente. Ahorita entramos a discutir más a profundidad, exactamente, qué ha implicado la globalización desde lo económico. Por ahora, entonces, hagamos lo del ejemplo. Un ejemplo, lo que ustedes entienden por globalización desde lo económico. Un ejemplo claro. Muy bien, ahí poco a poco entonces van participando. Efectivamente, uno de los mayores ejemplos de globalización desde lo económico son los tratados de libre comercio. Lo que pasa es que esto ha tenido una crítica, ¿no? Una crítica, y ha sido que nosotros, digamos que como estados, no hemos intervenido, bueno, no nosotros, pues los presidentes de los estados no han intervenido en ese proceso de globalización o han intervenido mal. Es decir, estamos suscribiendo tratados de libre comercio en donde estamos importando lo que producimos. Y eso es lo que ha llevado al traste, digámoslo así, a las economías nacionales. Entonces, por ejemplo, Joseph Stiglitz dice eso, dice, globalicémonos de otra manera, globalicémonos equitativamente, de verdad importemos lo que no produce el país y exportemos a otros que no produzcan lo que nosotros producimos. Esa es una forma de hacer otro tipo de globalización. Bloques económicos, muy bien. Cuando los países intentan unirse para fortalecer sus economías y entonces desaparecen totalmente las fronteras, desaparecen las restricciones, desaparecen los impuestos que hay que pagar, ¿sí? Para poder transitar libremente con nuestras economías de un país a otro. Las compras por Internet, por supuesto, es un ejemplo de globalización económica, de cómo la economía se digitalizó. La expansión de las empresas y de las multinacionales, así es. Esto ha sido muy cuestionado también por muchos porque dicen, pues miren, la globalización económica no es más que una posición dominante de las empresas multinacionales en el sistema internacional. Es una dominación del capitalismo. Y esa dominación del capitalismo lo que ha hecho es expandir el trabajo asalariado y pauperizar, digámoslo así, como muchas veces, las condiciones de vida de los trabajadores. Inclusive desconociendo a veces derechos laborales. La globalización económica para muchos ha tratado de mercantilizar las relaciones sociales y entonces solamente uno se entiende con el otro para tratar de comprar su fuerza de trabajo y que esa persona pues me represente a mí un acrecentamiento del lucro, un acrecentamiento de mi plusvalía. Y no importa lo humano, no importa la condición humana.
Entonces, digamos que estas han sido como las críticas que se han hecho a este tipo de globalización. El sector financiero es un ejemplo de globalización, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Libertad económica. Estas plataformas o estas monedas digitales o monedas virtuales con las que se pueden pagar esas transacciones digitales, como el Bitcoin. Muy bien, perfecto. Franquicias, la instalación de empresas multinacionales, que muchas veces vienen y, digamos, explotan al máximo nuestras riquezas naturales, pero cuando se van no vuelven a dejar las cosas en el estado en el que se encontraban antes. Entonces, eso ha sido también una crítica muy fuerte. Los procesos de industrialización, que obedecen a criterios económicos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. El otro tipo de globalización al que hemos asistido es la globalización de carácter político. Y esa globalización se da cuando nosotros como estados decidimos ser parte de esa multilateralidad que se constituye en el sistema internacional. Y cuando hacemos parte de esa multilateralidad, digamos que tomamos decisiones o dejamos que se tomen decisiones que terminan afectando o beneficiando a la población mundialmente hablando. Ese es el tipo de globalización política o en lo político. Por favor, denme un ejemplo de globalización desde lo político, atendiendo el criterio de que asistimos a ese escenario de multilateralidad. No te preocupes, Angie. Lo que logre es participar, tranquila. De hecho, muy bien por tu activa participación en el ejercicio de hoy. Bueno, mientras siguen participando, exactamente. Entonces, ese ejemplo de multilateralismo son esas organizaciones intergubernamentales que constituimos para, pues, lograr reglamentar algún aspecto de la vida en sociedad. Naciones Unidas, muy bien. Recuerden que Naciones Unidas nace después de la Segunda Guerra Mundial, con el ánimo precisamente de prevenir que se vuelva a presentar una situación tan grave como esa de las guerras mundiales y que todos seamos conscientes de que debemos respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. La OEA, la Organización de Estados Americanos, que es una organización subregional, también para temas de carácter económico, pero también para temas de seguridad. La OTAN, Organización Transatlántico Norte, para temas de seguridad regional de Occidente. La Organización Mundial de la Salud, encargada pues de dar la pauta de lo que deben ser las políticas sanitarias y las políticas de salud de los estados que hacen parte de ella.
Mercosur, que fue una organización subregional también que trató de fortalecer y proteger las economías regionales del sur del continente. La Unión Europea, muy bien. Digamos que la Unión Europea como bloque económico, bloque político, no hay restricciones para viajar por los países que hacen parte de la Unión, hay un libre comercio entre ellos. Las guerras son una decisión política, así es, en las cuales se involucran muchos países aliados y no aliados y que siempre tienen fines económicos. La UNASUR en su momento, de la cual ya no hacemos parte, pero que también trató de fortalecer un bloque subregional. Muy bien. El Estatuto de Refugiados, entonces estas ya son decisiones, ¿no? Cuando logramos entonces legislar en torno a unos temas, por ejemplo, cómo tratar a los refugiados desde la ONU, en rechazar cualquier tipo de discriminación racial, en tratar de preservar el medio ambiente y entonces de ahí pues básicamente tratados de temas como por ejemplo la Agenda 2030 y los 18 Objetivos del Desarrollo del Milenio, del Desarrollo Sostenible, perdón, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible como decisiones políticas para tratar de mitigar el cambio climático y superar la pobreza. El Acuerdo de París, acuerdo medioambiental. Muy bien, ustedes la tienen clara. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, que trata de preservar los derechos de los trabajadores. Muy bien. Y por último, hay un ejemplo, hay un ámbito de globalización que es la sociocultural, que como muy bien lo señalaban algunos de ustedes al principio de la clase, pues es toda esa globalización que permite que se aperture la mente, que se conozcan otras formas de ver el mundo, otra cosmogonía de la vida, digámoslo así, pero que desafortunadamente pues se ha tenido unas críticas en cuanto a que se ha perdido identidad cultural, se ha perdido eso del Estado-nación. Y entonces allí es donde Stiglitz dice, no podemos seguir globalizándonos de tal manera que perdamos nuestras identidades nacionales, o en el caso de la globalización política, no podemos seguir globalizándonos de tal manera que perdamos soberanía. Soberanía. Por eso es que el Estado debe regular la globalización. Entonces, y ya para finalizar, un ejemplo que ustedes entiendan como globalización desde lo cultural.
Bueno, muy bien. Entonces, efectivamente, esa globalización desde lo cultural es la que podríamos aprovechar mm, desde la diversidad. Es decir, cuando somos tan distintos, eso puede generar riqueza, y no me estoy refiriendo a riqueza económica, sino a riqueza eh, emocional, a riqueza intelectual, el poder aprender de esas diferencias. Pero bueno, también, claro, riqueza económica, porque el saber cómo otros han generado riqueza puede ser un buen ejemplo para un país. ¿Mm? ¿Qué han aprovechado? ¿Qué ventajas comparativas han aprovechado? ¿Por qué? Y hay toda una industria inclusive alrededor de lo cultural. Lo que no se puede permitir, vuelvo y repito, es que se pierda la identidad nacional. Y al parecer, a veces la globalización quisiera como aplanarnos a todos, ¿no? Y como lo decían ustedes, que hablemos un solo idioma, que nos gusten cierto tipo de música, que defendamos apenas cierto tipo de principios y valores, cierto tipo de comida, cierto tipo de sitios, y pues esa no es la idea, no perder la esencia sin dejar de conocer lo diferente. Inclusive nos podemos ya hasta internacionalizar desde la casa con la ayuda de la internet, porque podemos visitar otros lugares sin tener que viajar, podemos visitar museos, lugares emblemáticos, interactuar con personas de otros países, aprender otros idiomas. Entonces, muy bien, por ejemplo, esto de intercambios culturales, así es. El tema de la gastronomía, ¿cuántas veces en Colombia no se han hecho, digamos, encuentros gastronómicos de carácter internacional, donde tenemos invitados de otros países? Eso, por ejemplo, es un tipo de globalización cultural. La música, los referentes musicales. De hecho, por ejemplo, en México, a raíz de la identidad nacional mexicana, se ha incentivado mucho el turismo identitario, digámoslo así, y a la gente la llevan a que conozcan cómo viven autóctonamente los campesinos mexicanos, cuáles son sus modus vivendi, cómo hacen su labor agrícola. Nosotros también hemos intentado hacerlo acá en el eje cafetero, por ejemplo, mmm, mostrando todo ese turismo medioambiental, todo ese turismo rural. Muy bien. Las bibliotecas, el poder acceder a bases de datos y poder ampliar el conocimiento con otras ideas. La ropa, la indumentaria, la religión. Ahora que asistimos a una libertad religiosa en el país, ¿cuántas creencias religiosas distintas al catolicismo no están instauradas en Colombia? Muy bien, la educación, por supuesto, va de la mano ahí. Ampliar esa cultura académica, el arte, muy importante el arte. El arte, el movimiento de las ideas. Inclusive si no fuera por ese movimiento de las ideas, nosotros tampoco no nos hubiéramos independizado, pero fue por esa influencia de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana que decidimos o generamos conciencia de que no podíamos seguir en ese tan subyugados, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Gracias. Bueno, muchachos, pues esa era básicamente la clase que había tenido prevista para hoy. Recuerden entonces que nos vemos en 8 días para presentar el segundo parcial, que en la semana 8 está la actividad sobre el sistema internacional. Ya ustedes habían presentado esa actividad, pero para aquellos que no la hayan presentado, la voy a habilitar hasta mañana a la medianoche. Y la otra actividad complementaria será el quiz de repaso, que va a estar en la semana 9 hasta el día viernes. Entonces, para que por favor estén pendientes del aula, que hoy queda todo eso listo. Y en términos generales, pues las actividades complementarias van a equivaler al 45% de la nota
y el parcial el 55% para un total del 100%. Bueno, nos vemos el lunes, si Dios quiere, por aquí a las 11 de la mañana para darle las orientaciones claras frente a la presentación del parcial. Un abrazo para todos, que tengan una muy buena semana y Profe, una pregunta. eso sería todo. Andrés. Tú dijiste que ibas a hacer un quiz de repaso. ¿Él ya está subido para realizarlo? No, apenas lo voy a habilitar. Ah, ok, listo, profe. Entonces desde hoy. Desde hoy lo habilito. Ajá. Ok, profe. Muchas gracias. Buen día. Vale. No se vayan a confundir que ese quiz no es el parcial, ¿no? El parcial es distinto. El quiz es una actividad y el parcial pues va a ser el parcial. Bueno, muy bien. ¿No hay más preguntas? Profe, ¿desde qué hora se activa el quiz? Yo les aviso, pero en el transcurso de hoy lo activo hasta el día viernes. Vale, gracias, profe. Bueno. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en 8 días. Un abrazo, que estén bien. Gracias, profe. Chao. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Recuerden mi canal en YouTube, ¿no? Ahí quedan grabadas las clases como forma, esta es una herramienta de repaso que tienen ustedes.